en esta tarde. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Si no me gusta mucho hacer esto, pero ¿qué le parece si hoy cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, háblame? Me quitarme esto porque luego como que... Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Padre. Quizá la palabra que traes en esta tarde en nuestra vida, Señor, yo no conozco el corazón de mis hermanos, pero quizá hay alguna necesidad en el corazón de mis hermanos que yo no conozco y tú sí. Por eso te pido, Señor, que seas tú hablando el corazón, tomando mi vida y usando mis labios y mi voz, para que tu voz, Señor, sea la que se oiga, la que suene y resuene en nuestros corazones. Esta palabra, Señor, es una palabra logos que yo predico a tu iglesia, pero te pido que tú la hagas una palabra rema en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 10. Dijo por ahí, versículos 14 al 10. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Fíjese bien, el sacerdote no es constituido para acusar a los hombres, no es constituido para enjuiciar, no es constituido para eso. Dice, es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, no es para que esté acusando de pecado a la iglesia, es para que presente ofrendas y sacrificios delante de Dios, a favor de la iglesia. ¿Estamos hasta aquí? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, fíjese cómo dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién se lo dijo? Padre. El Padre. ¿Sí? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote por 10 años, por 100 años, No, para siempre. para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense qué palabra usa, fue Oído. ¿verdad que no dice fue librado? Oído. Fue oído, dice la palabra, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya se quitaron el jalco? Ahora sí pónganse. No se crean. En mi versión dice, fue oído por su reverencial miedo. Tremendo, ¿no? Fue oído, pero no fue librado. No, oído. Fíjense bien, antes de ir a la cruz para morir por nuestros pecados, el Señor vio que sus discípulos se entristecieron cuando Él les dio la noticia. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea entregado en manos de los gentiles y sea escarnecido mucho por parte de los ancianos y del pueblo de Israel. Y los discípulos, al escuchar aquello, como amaban al Señor,
Y lo amaban igual que nosotros, hermanos. Quizás no con ese amor ágape, perfecto, sin sombras de dudas, no. Lo amaban con un amor humano, igual que usted y yo. Que falla, que cae, que tropieza. Pero lo amaban. ¿Te acuerdas? Jesús le pregunta varias veces a Pedro, Pedro, agápasme. Y Pedro le dice, filos te. O sea, te amo con ese amor humano, con ese amor que falla, que tropieza, que ahorita estoy al 100, mañana estoy al 20, 30, si bien me va. Entonces sus discípulos se entristecen. ¿Cuál era la noticia? Ya era tiempo de que Él fuera a la cruz. Ya era tiempo de que Él padeciera mucho de los ancianos y del pueblo, de los judíos, y que se cumpliera todo, absolutamente todo, lo que estaba escrito acerca de Él. Como decía, Jesús nota que la tristeza ha llenado el corazón de los discípulos, y como un padre amoroso para con sus hijos, les dice en Juan 14, 18, aunque todavía no les daba esa declaración, pero les dice en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Después de que les dé esa declaración y que ellos se llenan de tristeza, espero no estarlo revolujando con la cronología del mensaje, pero Él nota esa tristeza cuando les dice que era necesario que se fuera, y les dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera el consolador, no vendría. ¿Para qué necesitamos un consolador si lo tenemos a Él? Pero al no tenerlo físicamente, se necesitaba el Paracleto. El Paracleto era una especie de abogado que estaba en contacto con la familia del reo y en contacto con el reo. Había ocasiones en que el Paracleto, fíjese bien, podía quedarse a dormir en la celda con el reo. De ese tamaño era el Paracleto. De ese tamaño era la función del consolador. Estar con él como un amigo, estar con él como un hermano, había aún en medio en la celda donde estuviera. Podía llegar a darse el caso. Entonces Jesús dice, les voy a enviar a otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, Él, cuando les da esa noticia, les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, pero si me fuera, se los voy a mandar. ¿Sí? Antes de eso, repito, el Señor ya había dicho, no los dejaré huérfanos. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, cuando Él da su vida en la cruz, cuando Él muere, el velo del templo, que medía un palmo de grosor, más o menos de aquí a acá, una cuarta, como decimos nosotros, eso medía de grueso el velo del templo. Era hecho de pieles de tejón. Así que la espada afilada de un soldado, bien afilada, no podía penetrar el velo, hermanos. Era algo demasiado duro. Pesaba, hermanos, tanto que 6 hombres eran necesarios para ponerlo y bajarlo. Cuando había que cambiar el velo, que ya estaba sucio, había que lavarlo y poner otro velo, se necesitaban 6 personas, 6 hombres fuertes para bajarlo y volverlo a subir el otro. Pero cuando Cristo muere en el Calvario, hermanos, la palabra del Señor dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ningún ser humano podía rasgarlo de abajo hacia arriba. Pero Dios lo rasgó de arriba hacia abajo, hermanos, para que entendamos de dónde viene. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace o qué es lo que representa ese velo rasgado? Representa el camino abierto a través de su propia carne, a través de su propio cuerpo que fue sacrificado en el Calvario. El Señor abre ese camino para que usted y yo podamos llegar directamente a la presencia del Señor. El Salmo 115 cobra sentido aquí. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Nosotros estamos en el suelo, sí, pero tenemos acceso a su presencia gloriosa porque Cristo rasgó el velo cuando Él dio su vida por tus pecados y por mis pecados en el Calvario. ¿Sí estamos hasta aquí, hermanos? Después de esto, hermanos, cuando Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos en Galilea. Por ahí lo encontramos en Mateo 28, del 16 al 20. Se encuentra con ellos en Galilea y les dice,
Después de que les da la gran comisión, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Absolutamente todos los días. Yo estoy contigo cuando va mal. Yo estoy contigo cuando las cosas no parecen ser lo que tú esperas. Yo estoy contigo cuando la aflicción, cuando el dolor, cuando la enfermedad ha llegado a tu vida. Yo estoy contigo. Pero también yo estoy contigo cuando todo va bien. Sí, gloria a Dios. También yo estoy contigo cuando hay gozo, cuando hay bonanza, cuando todo está bien. Yo estoy contigo también ahí. A veces se nos olvida, ¿eh? A veces es fácil olvidar que el Señor va con nosotros cuando todo va bien. Y a veces llega la duda cuando todo va mal. ¿No es cierto? Sucede. Yo sé que aquí no, ¿eh? Aquí no deja de pasar. Nos sucede. Nos llega a suceder. A todos, por fuertes que creamos que estamos en el Evangelio. Llega a suceder que nos sentimos solos, que nos sentimos abandonados. ¿Cuántas veces hemos dicho o pensado, siento que mis oraciones no llegan ni al techo? Que le estoy hablando al aire, que le estoy hablando a la pared. Que parece que la pared me hace más caso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abatidos, solos, cansados, fatigados en nuestro caminar cristiano, hermanos? Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y saben por qué dijo hasta el fin del mundo? Porque cuando llegue el fin del mundo, Él no estará con nosotros. Nosotros estaremos con Él. Así de simple, así de sencillo y así de hermoso. Mire, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la iglesia de nuestro tiempo se ha envuelto de tal manera en los negocios de la vida, y por qué no decirlo, aunque se oiga como pleonasmo, en la religiosidad de nuestra religión. ¿Sabe usted que la palabra religión no es una mala palabra? Todos aquí somos religiosos, todos. Aunque allá al mundo le decimos, yo no soy religioso, soy cristiano. Discúlpeme, eso es un error. Sí somos religiosos. El problema de la religión no es ser religioso. El problema de la religión es el costumbrista. Que venimos al templo porque somos cristianos. Que venimos al templo para cumplir con Dios. Porque venimos al templo porque no hay partido de fútbol, no hay nada más que ver, pues voy al templo. Ese es el problema de la religión. El acostumbrarnos a una religión, a una práctica, a una costumbre. El venir al templo solamente porque ya se nos hizo costumbre venir al templo. No porque haya un deseo ardiente en nuestro corazón de que Dios bendiga nuestras vidas, de que Dios haga posar su espíritu en nuestros corazones. Ese es el problema. No sé si me estoy haciendo entender. Religiosos somos todos. El problema es cuando nos hacemos costumbristas. Y venimos al templo no por una relación o buscando una comunión con Dios, sino porque ya es la costumbre de venir. ¿Me explico? Hay gente o habemos personas quizá que ya tenemos nuestra rutina tan elaborada que el día de culto, hermanos, ya sabemos que a tales horas me tengo que bañar, los que se bañan, ya a tales horas me tengo que poner a planchar la ropa, si no, no me alcanza el tiempo, ¿sí? Tengo que agarrar el camión, decirle hermano que de repente le quedan y ya sabe a qué horas pasa el camión, ¿sí? Para venir al templo. Salimos del templo y a veces hasta comemos lo mismo, ¿no es cierto? Ya sabemos que saliendo del templo nos vamos al pollo infeliz o nos vamos al no sé, ¿verdad? Sí, ni modo que esté muy feliz de que se lo botaneen. Entonces, nos vamos a las hamburgers, decía la India María, nos vamos a diferentes partes, ya lo tenemos tan rutinado, ¿verdad? Y dijo un señor, ¿verdad? Voy tras la gorda, iba saliendo en la mañana, ¿verdad? Temprano, y ¿dónde va? Voy a corretear la gorda, ¿y a qué horas trabajas? Le dije. Entonces, a veces nos hemos hecho tan rutinarios, tan monótonos, que a veces venimos al templo y se nos olvida a qué venimos al templo. Estuve en una conferencia de matrimonios y decía el hermano
que estaban dando la conferencia los dos. El hermano habló sobre el hombre no se hace. Así es. Y la hermana habló sobre la mujer no se hace. Así es. Y estando en la conferencia, el hermano decía, ya los hijos se casaron, ya estamos nada más mi esposa y yo, ya la puedo corretear por toda la casa. Y dijo, su pastor le dijo a otro hermano que estaba ahí, así, la alcanza, ya no sabe para qué la pedía, ya está bien viejito. Y a veces nosotros estamos igual, venimos al templo. ¿A qué venimos? ¿A qué vine? A cantar, a sentarme en una silla a ver al pastor 2 horas. ¿A qué vine al templo? Y algunos a lo mejor se preguntarán, ¿de veras, pues para qué vine? Qué importante es que sepamos, hermanos, que no debemos venir, o que si vamos a venir debemos de apartar de nosotros esa costumbre de congregarnos y venir por un deseo sincero de buscar que Dios bendiga nuestra vida, nuestro corazón. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros, hermanos, hemos ido dejando a un lado el punto medular de estar aquí. ¿Cuál es ese punto medular? Venimos aquí, hermanos, a tener comunión con la iglesia, sí, pero también a tener comunión con Dios, con el Señor de la iglesia, con el Betel. ¿Se acuerda que lo vimos en el estudio de Génesis? No es lo mismo venir a Betel que venir a el Betel. ¿Se acuerda que lo analizamos? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. ¿Y el Betel? El Dios de la casa de Dios. Entonces no es lo mismo venir a Betel que a el Betel. Y la invitación que Dios nos hace en esta tarde, amados hermanos, la encontramos ahí en el texto que leímos, en el versículo 16. Y si usted no trae Biblia, lo puede encontrar en esa pared. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace? ¿Cuál es el tema de este mensaje en esta tarde? Acerquémonos al trono de la gracia. Dios, amado hermano, espera que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia para que alcancemos misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Pero Dios lo que espera sinceramente de nosotros no es solamente que vengamos a su casa. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que podamos venir a la presencia de Dios, porque no es la casa de Dios la que va a bendecir su vida, no es esta casa que nos han prestado para que nos congreguemos la que bendice nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma es bendecida solamente por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, el creyente de nuestro tiempo necesita, decía ahorita, despojarse de la costumbre de venir al templo y venir a buscar la presencia del Dios del templo, para tener comunión con Él, no solamente para cumplir con Él. En la Iglesia Católica se establecieron misas sabatinas, ya se los había comentado alguna vez. Así que si usted no puede ir a la misa el domingo, usted puede ir el sábado. Y usted va el sábado a misa, ¿verdad? Y si el domingo hay partido de fútbol, o si el domingo hay caguamas ahí en la casa temprano, ya ve que terminando el partido de fútbol, los que juegan regularmente van a festejar que ganaron, o van a festejar que perdieron, ¿verdad? También. Yo tengo un vecino ahí enseguida de mi casa, hermanos, que casi cada domingo, bueno, ya tiene como 3 o 4 domingos que no, pero casi cada domingo, hermanos, ahí se junta el equipo de fútbol. Y a veces se juntan desde el viernes en la noche, hermanos, ¿no, hombre? ¿A qué le cuento? Entonces, la cosa aquí, hermanos, es esta. El creyente no debe de venir al templo solo para cumplir, sino para tener una verdadera relación con Dios. Es importante, hermano, mire, la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La costumbre que habla ahí no es la costumbre de congregarse. Porque escuché a una persona, un pastor decir que la costumbre ahí a la que se refiere es congregarse.
O sea, no pierdas la costumbre de congregarte, decía el pastor. No se trata de eso, hermano. Ahí está hablando de aquellos que acostumbran no congregarse. Sí, y dice la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite, el aceite de la santa unción se refiere ahí, que baja, dice, sobre de aroma, sobre la barba, sobre las vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabe cómo era ese aceite de la santa unción? A veces de repente vemos aquí gente con aceite de la unción, ¿verdad? Un aceite más aguado que el aceite de comer. Era una especie de melaza, hermanos, que bajaba así lentamente, nada como miel. Que bajaba así lentamente, hermanos. Yo no sé cómo le hacían para respirar. Y bajaba lento, hermanos, lento, hasta el borde de sus vestiduras. Ese era el aceite de la santa unción. Y a veces, hermanos, nosotros dejamos de congregarnos, de buscar. Dice la palabra al final de ese Salmo 133, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tú puedes decir, es que yo en mi casa pongo no sé, X predicador. Hay muchos, ¿verdad? Y ahí yo busco a Dios, y ahí yo, sí, gloria a Dios, qué bueno que lo haces. Qué bueno que en lugar de estar viendo las novelotas, estás viendo sermones, ¿verdad? Qué bueno. Pero la palabra del Señor dice claramente, no dejando de congregarte. ¿Por qué? Porque es en el templo donde Dios envía bendición y vida eterna. Tú te puedes sentir a lo mejor satisfecho con que estás oyendo a Diandre Gerber, o ¿cómo se llama? Y tú te puedes sentir satisfecho con eso. ¿Sabe qué? A la hora de la comida, dele a su niño un gansito y una coca, pregúntele si se siente satisfecho. Se va a sentir satisfecho, no va a tener hambre, pero se va a nutrir. Es lo mismo. Entonces, hermanos, yo quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios algunas razones por las que el creyente puede acercarse a buscar la comunión con Dios y debe acercarse a buscar la comunión con Dios. No solamente venir al templo, sino acercarse al trono de la gracia. ¿Estamos? En primer lugar, hermanos, el creyente puede acercarse al trono de la gracia para tener comunión con Dios porque tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros. Como que no tiene nada que ver lo que estoy mencionando con lo que acabo de decir en todo este tiempo. Hebreos 4:15 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces, el creyente viene al templo después de que quizá en la semana algo pasó en su vida espiritual. Un tropiezo, un resbalón, como le quiera llamar. A veces venimos, hermanos, cargando con algo que sabemos ofende a Dios. Y así venimos. Eso ya es una victoria en sí misma. El venir a la casa de Dios sabiendo que estamos mal delante de Dios, ya es una victoria en sí misma. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que se sienten mal delante de Dios y dicen, no, así para qué voy, así mejor no voy. Hemos hablado aquí, hermanos, del redarguir del Espíritu Santo y de la acusación del acusador. ¿Se acuerdan que hemos visto diferencias? ¿Cuál es la principal diferencia, hermanos? La principal diferencia es que cuando el acusador acusa, lo primero que hace es alejarte del reino de Dios, es alejarte del trono de la gracia. Él no quiere que tú vengas al trono de la gracia, Él no quiere que tú busques la gracia o la misericordia para alcanzar el oportuno socorro para tu vida. Pero cuando tú vienes aún sabiendo eso, aún sabiendo que estás mal delante de Dios, es como aquellos hombres que subieron al altar, que subieron al templo a orar. Y uno de ellos, puesto en pie, decía, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, te alabo, te glorifico, muchas gracias, porque no soy como este.
¿Se acuerdan? Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudo a la viejita a cruzar la calle, no sé, le cambio los pañales al niño. Gracias, porque no soy como ¿Se acuerdan? ¿Y el otro cómo venía? ¿Cómo estaba? De rodillas, humillado delante de Dios, y le dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Os digo, dijo Jesús, que primero bajó justificado ese, que el otro que no necesitaba ser justificado. Se justificaba solo. ¿Sí o no? Entonces, ya en sí misma es una victoria el poder venir a la casa de Dios cuando a veces venimos cargados. Ahora, Jesucristo mismo, como ser humano, Él tuvo que enfrentar la tentación y al tentador. Hebreos capítulo 2, dice la palabra del Señor, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, ¿cómo padeció? Siendo tentado. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, aquí tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser muy categóricos en este punto. Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. Pero Él fue capaz de resistir la tentación y venció al tentador de nuestras almas en el desierto. Sin embargo, esta no fue la única tentación que Jesús tuvo que enfrentar, hermanos. Estamos acostumbrados a que decimos, sí, cuando Satanás tentó a Jesús fue en el desierto y lo tentó diciéndole que convirtiera las piedras en pan, ¿sí? Y que se tirara del templo, ¿verdad? De lo más alto del templo, y que lo adorara y le iba a dar todas las riquezas y la gloria de todo el mundo. Y pensamos que ahí terminó la tentación. Pero si usted va, por ejemplo, a Lucas capítulo 4 versículo 13, la palabra del Señor dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. O sea, no lo dejó en paz completamente. ¿Cuántas veces usted ha resistido la tentación y de repente, ahí está otra vez? ¿Sí o no? Jesús fue semejante a nosotros en eso, hermanos. Como ser humano que era, el Señor tuvo que enfrentar la tentación y al tentador en muchas ocasiones, hermanos. No lo dejó para siempre. Es decir, aunque la Biblia no lo dice abiertamente y aunque ciertamente estamos haciendo especulaciones, haciendo conjeturas, ¿sí? Este versículo de Lucas nos dice claramente, hermanos, que Satanás no lo dejó por completo. No lo dejó enteramente. Podemos ver, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Estaba Jesús orando. ¿Cuál era su oración? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuál era la tentación ahí, hermano? Como si hubiera alguna otra forma de que los hombres fueran salvos, sin que yo tenga que pasar. Y fíjense una cosa, no sé cuál sea su opinión, esa es mi opinión, ¿sí? Y usted tendrá la suya, que también será muy respetable. Amén. Mi opinión es que cuando Jesús hace esa oración, no estaba pensando tanto en la cruz, aunque ciertamente la cruz era algo difícil. Yo pienso que lo que Jesús estaba visualizando en ese momento, o pensando en ese momento, era esa soledad que iba a experimentar en la cruz. Porque de todas las cosas que Jesús dice estando en la cruz, solamente hay un clamor que sale desde lo profundo de su corazón. Eli, Eli, lama sabactani. Los que dicen que saben, dicen que era como un niño de 4 años, 5 años, buscando a su padre en el mercado. Esas veces que los hijos se pierden, ay no, ¿dónde estás? Que gritan con aquella desesperación, ¿verdad? Papi, papi, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Como ser humano, hermanos, quizá pudiéramos ver a Jesús en ese momento tratando de
como ser humano, de aventar la toalla, de decir hasta aquí, no puedo más. Pero dice la palabra que habiendo aguantado, habiendo soportado eso, vinieron ángeles, hermanos, y le servían, lo fortalecieron. Porque por lo que padeció, hermanos, aprendió obediencia. Por ese temor reverente donde él dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se acuerda de José? La palabra de Dios dice que la esposa de Potifar quería acostarse con José. Y dice la palabra de Dios que cuando José salió corriendo, ¿dónde se quedó su ropa? En las manos de la esposa de Potifar. Oiga, ¿cómo estuvo el rollo? Es que era eunuco Potifar, no había nada. Yo no sé si no había nada, si era eunuco. Aquí la cosa es, ¿dónde se queda la ropa de Potifar? De José. ¿Cómo es posible que la ropa se haya quedado en las manos de la esposa de Potifar? Pero no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. No sé si me estoy haciendo entender. Jesús, hermanos, en ese momento, él se sentía con toda la agonía de lo que venía. ¿Sí me explico? En esa encrucijada de sigo o no sigo, de voy o no voy, de que... Pero no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Y ahí vence una vez más la tentación, hermano. ¿Cuál era la tentación? Decir, ahí nos vemos, ahí se le echan. Ustedes pecaron, ahí se le echan. El demonio en las burlas del ladrón malo. Hermanos, qué importante es que nosotros podamos ver la situación. Esa frase, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, nos habla de un hombre que sentía la agonía de la muerte, nos habla de un Jesús que desearía que hubiera otra manera de rescatar al ser humano. Nos habla, amado hermano, de un Jesús que estaba llevando sobre su espalda, sobre sus hombros, el peso del pecado de todo el ser humano. El punto es que él estuvo tentado a abandonar la misión de rescate que tenía por delante, porque aunque era Dios, como ser humano que también era, también tenía debilidades en su cuerpo, en su ser como ser humano. Él tenía que ser semejante a usted y a mí. O sea, decir que Jesús era 100% Dios, pero no era 100% humano, entonces es, ¿cómo les dijera? Quitarle el poder al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque qué fácil sería para Dios, siendo Dios, morir en la cruz del Calvario, ¿no? Si era Dios, Sería un fraude. sería un fraude completamente. Pero el Señor fue humano igual que usted y que yo, al 100%, sin dejar de ser Dios al 100%. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús, siendo Dios, sometió su propio poder en obediencia al Padre, hermano. No usurpó. ¿Y estoy explicando? Mire, qué cansado, qué pesado era para Jesús eso. Hablamos sobre un profeta hace unos días, ¿se acuerdan? El profeta Elías. Predicó a un pueblo duro, a un pueblo rebelde. Hubo un certamen, ¿se acuerdan? Hablamos del certamen entre el profeta Elías y los 450 profetas de Baal. El Dios que haga descender fuego del cielo es ese a Dios. Y Dios hace descender fuego del cielo. Baal no pudo, y decíamos que hay una razón para eso, y el apóstol Pablo nos la da. Dice, no son dioses los que son hechos con las manos. Así que Baal no puede hacer nada. Pero Jehová hace descender fuego del cielo. ¿Y cuántos se convirtieron? Nadie. Ni uno. Qué pesado es eso, ¿no es cierto? Mi tía falleció hace como 2 o 3 semanas, una tía mía. Y me tocó estar predicando en su funeral. Y yo les decía a mis familiares, ¿verdad? A lo mejor ustedes no me creen porque me conocen. Porque saben quién soy. Porque saben cómo fui, cómo soy. Y les dije, hubo un hombre hace 2000 años al que tampoco le creyeron porque lo conocían. Y cuando él predicaba decían, pues ¿qué no es este el hijo del carpintero? No le creyeron porque lo conocían, porque sabían de dónde venía. Qué tristeza para Jesús, hermano. Ni sus hermanos. Haber predicado 3 años y medio. Es más, el hermano dice que ni sus hermanos. Pero en Marcos
Dice que vinieron los suyos para llevárselo porque pensaban que estaba loco. ¿Y saben quién iba con ellos? María, la mamá. ¿Sabía María de dónde venía Jesús? Sí, amén. Hermanos, y ella misma fue pensando que estaba loco por lo que estaba predicando. Fíjense nada. Imagínense cuán grande sería el peso que Jesús iba cargando como ser humano. Él sabe, hermano, lo que es ser humano. Él sabe lo que batallamos para acercarnos a Él. Él sabe que a veces venimos más a fuerzas que con ganas. Y sabe por qué. Sabe por qué. Y dice la palabra del Señor, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Qué importante es, hermanos. Al haber sido tentado conforme a nuestra semejanza, Él nos entiende. Y puede ser misericordioso para con todos. Y nos lo demuestra, hermanos, socorriendo a los que son tentados. Versículo 18. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos entiende, Él sabe nuestras luchas, conoce nuestras batallas. Así que si usted viene hoy aquí a este lugar con una carga en su vida, entienda esto. Él puede socorrerle si usted solamente se atreve a confiar que Él es misericordioso para socorrerle, que Él es compasivo para con nosotros, porque entiende nuestra necesidad. Ojo, no es un pretexto para hacer lo que se nos pega la gana, acabo Él nos entiende. ¿Sí me estoy explicando? Se lo voy a poner de esta manera, miren. Yo les he testificado en algunas ocasiones acerca de una vez que cuando yo estaba predicando en la sierra, cuando estaba como pastor en Uluachi, Chihuahua, venía yo de la sierra en una troca, en una cabina y media, una Ford. Y afuera de Cuauhtémoc, de allá para acá, estaba una pareja al lado de la carretera. La muchacha venía embarazada, creo que ya se los he testificado varias veces. Ellos estaban pidiendo ride y yo me paré y les pedí que se subieran en la cabina y me los traje hasta el Cerro de la Cruz. Bueno. La idea de darles ese testimonio no es para que usted salga de aquí diciendo, qué buena onda el pastor, qué buena gente, Dios lo bendiga. No, no se trata de eso. Quiero decirle por qué lo hice. Eso no se los he dicho. Estando en la sierra, yo tenía que visitar 13 misiones, 13 ranchos, para que me entiendan. Algunos estaban cerca del pueblo, 45 minutos caminando. Otros estaban más lejos. A las trojas, en trocas se hacían 12 horas casi, 6 horas, 12 y de vuelta. A las trojas. Y había ocasiones en las que yo me tenía que ir caminando a Calaveras, a Cosizahuachi, a La Cumbre, a La Nopalera. La hermana Delia sabe más o menos de lo que estoy hablando, no están tan cerquitas de ahí de Uluachi. Y a cualquier parte que usted quiera ir ahí en Uluachi, es su vida. Y para regresar a Uluachi, pues es bajada. Así que es pesado de subida y de bajada, pues también, hermano, porque todo usted viene forzando las rodillas y la columna vertebral. En una ocasión, había una de las misiones, uno de los ranchos que yo visitaba, Calaveras. Y a Calaveras, pues agarraba el camión en la mañana, miércoles en la mañana salía el camión de Uluachi, agarraba el camión, y de regreso era regresar a pie, a menos de que pasara algún ride, y pues ya se iba uno en el ride. En esa ocasión caminé desde Calaveras hasta Aguatiaxi, que son aproximadamente 10 kilómetros, de Calaveras a Aguatiaxi, donde está lo que le llaman la Cuesta del Caballo. La Cuesta del Caballo es una bajada, es un arroyo. ¿Sí? Baja usted hasta allá, hasta abajo y lo vuelve a subir otra vez y sale del otro lado, ¿eh? Estamos hablando de que me faltaban como 14 kilómetros más o menos para llegar a Uluachi, porque de Calaveras a Uluachi eran aproximadamente 24 kilómetros, 27 más o menos, no me acuerdo muy bien. El caso es de que todavía me faltaba un cacho para llegar. Y voy por la bajada, hermanos, y de repente adelante de mí se para una troca de esas que traen 4 puertas y la caja. Entonces se para la troca y salgo corriendo y me subo a la caja. Obviamente, ¿verdad? No le iba a decir al chofer,
Entonces me subo en la caja y la troca no se arranca, sino que el que iba manejando, iban él y otras 2 personas. Entonces la troca no se arranca, sino que lo veo que está haciendo señas por la ventana. Me bajo y llego a la puerta y me dice, ¿para dónde va? Le dije, pues aquí voy a Orochi, que le vaya bien, y se arranca. Con un polvaderón, vaya, y me dejó parado. Cuando llegué al pueblo, hermanos, todo asoleado, con mucha sed, lo primero que veo es la troca, en la tienda que estaba luego entrando al pueblo, y ellos tomándose unas sodas, porque no vendían cervezas allá en aquellos entonces. Estaban tomándose unas sodas, bien a gusto, muy risueños, ellos muy sonrientes, ¿verdad? Y cuando vi a esos jóvenes ahí, hermanos, pidiendo ride en Cuauhtémoc, venían para Chihuahua, y me paré. Se subieron en la caja y les hice señas, pero yo no me arranqué. Pero yo no me arranqué. Yo les dije, métanse a la cabina. Oiga, la muchacha iba embarazada. No, acá no vamos atrás, no, acá hay espacio adentro. Pues venía yo solo, hermano. Por eso, hermanos, cuando ando allá por los ranchos, que me llega a tocar andar por allá y alguien pide radio, yo sí me paro. No siempre conviene, pero sí me paro. Porque yo sé lo que es caminar. Yo sé lo que es andar caminando allá, hermanos. Yo anduve predicando la palabra. Iba a Calaveras, Nevado, caminando. Y digo Calaveras porque Calaveras era lo más lejos que caminaba. Estaba en la nopalera. Al principio yo hacía 45 minutos caminando, ya después me la aventaba como en 15, 20 minutos. A la cumbre igual 45 minutos, 1 hora. A Jicamora sí me tocó ir también. En fin, fui a muchos lugares, hermanos. Y sé, hermanos, que a veces la gente necesita ese rayo. ¿Sí me explico? Jesús sabe lo que es caminar en las polvorientas calles donde caminamos. Jesús sabe lo que es enfrentar al tentador. Él lo sabe, que no es fácil para nosotros. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Mira, si tienes una carga en tu corazón en esta tarde es el tiempo de dejársela al Señor y decirle, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi necesidad, aquí estoy, porque necesito que tú te glorifiques en mi vida. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. No es un pretexto ni es una excusa para poder salir de aquí y hacer lo que se nos venga en gana. Al cabo, el próximo domingo venimos y nos confesamos otra vez. A lo mejor no delante del pastor, pero sí delante del Señor. No se trata de eso, hermano. Se trata de que si tú vienes en esta tarde cargando con algo que ya no puedes, que ya no aguantas, que ya no sabes qué hacer, hoy Dios está aquí para bendecir tu vida, para ayudarte, para socorrerte, para levantarte del muladar al trono, para que puedas tener comunión con tu Padre, para que puedas tener esa relación que Dios anhela tener contigo. ¿Me estoy explicando, hermanos? No se trata de salir de aquí. Acá el pastor dijo que no se trata de eso. Creo que sí me estoy haciendo entender, hermanos. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestro corazón, Dios se acuerda que somos polvo. ¿Estamos? En segundo lugar, hermanos, el creyente puede acercarse al trono de la gracia para tener comunión con Dios, porque ese sumo sacerdote que traspasó los cielos no es otro que el mismísimo Hijo de Dios. Dice la palabra, capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es ese sumo sacerdote, hermano? No es el pastor de la iglesia. Al menos no es el pastor de esta congregación en cuanto a lo físico se refiere. Es el Hijo de Dios. Esta es una realidad que nos habla, hermanos, de la buena voluntad de Dios para con los hombres, de la que Él nos habla en Lucas 2, versículo 14. Dice la palabra que cuando Jesús nació, los ángeles cantaban alabanzas al Señor en el cielo y decían, paz en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Esta realidad, hermanos, de que Jesús es el sumo sacerdote, nos habla de la buena voluntad de Dios
para con nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 5 del capítulo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto nos habla de la buena voluntad de Dios para con nosotros, hermanos. Dios no estableció a cualquiera como sumo sacerdote. Por eso nosotros no honramos al Papa, el sumo pontífice, dicen ellos. Bueno, de hecho, sumo pontífice significa sumo sacerdote. Pero el Papa no es el sumo pontífice. Dice el versículo 14: a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Verdad que no dice Juan Pablo II? ¿Verdad que no dice Gregorio IV? ¿Verdad que no dice esos nombres? A Jesús. Jesús primero y único. Ese es el sumo sacerdote. Y Dios lo estableció. No lo estableció un grupo de cardenales. Lo establece Dios. Y le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. Un sacerdote que no se acaba con los años, que no se hace viejito como el pastor, año con año se va haciendo más viejo. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, el pastor se va haciendo viejito. Aunque no se le note. Aunque parezca niño de 15 años todavía. Se va haciendo viejo. A veces tan viejo se hace que los hijos piensan que uno nunca tuvo infancia. Pero Jesús es sacerdote para siempre, permanece para siempre como sacerdote. Y la palabra del Señor dice que habiendo resucitado, después de haber muerto en la cruz del Calvario, Él permanece sacerdote para interceder por nosotros por toda la eternidad, amados hermanos. Esto nos habla, amados hermanos, de la buena voluntad de Dios. Se puede decir que la función del sacerdote de Dios consiste en dos cosas principales: presentar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y a veces se oye como que muy simple, ¿no? Ah, qué fácil. Entrarle. Parece muy fácil a veces. En fin, el punto es que el sacerdote debe de ser totalmente imparcial en cuanto a las cosas de Dios se refiere. El sacerdote debe buscar que el pueblo conozca, que entienda y que obedezca la palabra de Dios. El sacerdote debe rogar a Dios que se compadezca de aquellos que no lo hacen. ¿Sí me explico? O sea, el sacerdote debe de pedir a Dios por aquellos que le sacan la cara. Señor, tócalo, bendícelos. De aquellos que hablan mal de Él, tiene que doblar la rodilla y decirle: Señor, bendícelos de todos modos. O sea, el sacerdote no puede llegar. Imagínense a Jesús en la cruz del Calvario, hermano. ¿Se acuerda de qué petición hizo Jesús? Una de las peticiones que hizo: Padre, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Eso dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso es saber y entender que es el mismo Hijo de Dios el que intercede por nosotros, hermanos. Porque no es lo mismo que un extraño se presente delante de alguien a interceder por alguien más, a que venga el propio Hijo y le diga: oye, Padre, perdónalo. Yo tengo un hermano, él tuvo un accidente y no quedó muy bien de sus facultades, pero cuando él estaba bien de sus facultades, él era una persona aguerrida, hermano. Le tenían miedo, toda la banda de cholacos de ahí de Parque le tenían miedo. Fíjate, la banda en la que él estaba de cholos que había en aquellos entonces se llamaban Los Bajos. Y eran como unos 12, 13 muchachos. Había otros que se llamaban que los countries. Eran como 80. Y les daban batería, hermano, los 12. Y a mi hermano, cuando se peleaba, solamente había una voz que los paraba, ¿no? Mi mamá. Bueno, había dos, mi mamá o yo.
Nada más. Una vez mi hermano estuvo a punto de golpear a una persona con una, no sé si conozcan las tiroleras. Son con las que se hace ese acabado en el techo, son las que se les da vueltas. Y ya se le iba a zampar en la cabeza y que se para mi mamá en medio, hermano. Aquel tiró la tirolera al piso. No pudo hacer más, porque estaba mi mamá ahí. Pero fíjese la relación que estamos hablando, una madre y un hijo. En mi caso, un hermano con otro hermano. Aquí estamos hablando del hijo amado. Estamos hablando del hijo amado que se presenta delante del Padre y les dice: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahora, aquí miren ¿en qué momento se lo dice? Hemos dicho muchas veces que cuando Cristo está en la cruz, Él sufrió, Él padeció, Él llevó la ignominia, la vergüenza. ¿Sí? Y podemos imaginarnos, quizá por un momento, cómo se sentía Él. No podemos saber exactamente porque no somos Él, pero nos imaginamos. Si, oiga, nada más de decirles esto, ya están 2 o 3 con la cara de, ay, pobrecito. Imagínense estar ahí. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se sentiría el Padre? Hay un ventríloco, se llama Coco, y él en sus shows es Coco y su pandilla. Y es un ventríloco que ministra a la iglesia a través de sus monitos. Aquí tengo el video de una presentación que él tiene, dura como 1 hora y media, quizás al rato la podamos ver, ¿verdad? Y sale uno que es un cholito, Gillo. ¿Dónde andaba? En el antro. ¿Qué andaba haciendo? Buscando la tentación para vencerla. Bueno, ese Gillo, el Señor me lo trajo a la memoria esta mañana. Por esto. Cuando vemos a Jesús cargando todo eso en sus hombros, en su espalda, ese peso tan grande, quizá pudiéramos alzar nuestros ojos un poco más arriba de la cruz y pensar qué es lo que el Padre estaba pensando en este momento. Dice ese Gillo, dice que había 4 fulanos pegándole a otro, ¿verdad? Y le estaban dando, decía. Y yo, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Qué estaría pensando el Padre? ¿Entro? ¿Los hago garras a todos? ¿O no entro? Yo le pregunto, hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué hubiera pasado si Jesús no hace esa petición en ese momento? O sea, si Jesús en ese momento no le hubiera dicho al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿qué hubiera pasado, hermano? ¿Sabe? Yo siempre he creído una cosa. Lo que está en la Biblia, por algo está. O sea, no está, hermanos, nomás porque a alguien se le ocurrió apuntarlo ahí. Por algo está ahí. Algo nos quiere enseñar. Y esa petición que Jesús hace, perdónalo, no saben lo que hacen. ¿Por qué? A mí me sacó esa pregunta esta mañana. ¿Por qué pedirle eso al Padre en ese preciso momento? Hermanos, hubo un terremoto. Hubo un terremoto y tinieblas rodearon la tierra. Alguien dice, es que hubo un eclipse exactamente esa hora. Mira qué casualidad. Y cubrió toda la tierra, dice la Biblia. Otros dicen que eran los demonios que salieron a festejar la muerte de Jesús. Yo no sé qué sería, pero hubo tinieblas ese día. El sol se oscureció. Hubo un terremoto. Y eso que Jesús dijo, perdónanos. De manera que si no hubieran intercedido, se hubiera acabado el mundo en ese momento. Yo no quiero decir eso. Como cuando mi Señor le dijo a Moisés, hazte a un lado, déjalo, destruya a todos. Y Moisés dijo, bórralo, si los matas a ellos, si los destruyes a ellos,
bórrame de tu libro. ¿Qué van a decir? Ahora, fíjese bien, lo que el hermano está comentando es mucho peso, porque ¿cuál era el libro de Dios? ¿Cuál era el libro al que se refería? Porque dice, bórrame de tu libro, el libro de la vida. Pero aquí Jesús, estando en esa situación, hermanos, Él cumple con su papel sacerdotal, intercede delante del Padre por aquellos que lo estaban ejecutando. ¿Cree que podamos acercarnos al trono de la gracia? Podemos. ¿Cree que podamos abandonar por un momento esa costumbre de venir al templo y empecemos a buscar realmente venir a la presencia de Dios? El apóstol Pablo dijo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 22, 32. El día de hoy, el Señor me trajo el recuerdo de algo que vi hace tiempo en la televisión. Ahorita que estaba haciendo el mensaje me acordé y de veras que hace tiempo que ya no veo la televisión como antes. Pero había un anuncio, no sé si les tocó llegar a verlo, de donas o de donitas. Y era un niño, en el anuncio era un niño que comía donitas, ¿verdad? Y va creciendo, se hace adolescente y sigue comiendo donitas. Y a nadie le comparte, a nadie le da, bien egoísta. Se casa, ¿verdad? Y él sigue comiendo donitas. Y a nadie le da, y todo el mundo le pide, pero a nadie le da. Y de repente está sentado, me parece, y llega el niño corriendo, ¿verdad? Un niño chiquito llega corriendo, ya cuando él ya está grande. Llega el niño corriendo y le dice, ¿me das una de tus donitas, papi? Y el Señor ve al niño, ¿verdad? Y le suelta las donas. A nadie se las soltó, hermano, en toda su vida. Pero llega el niño, ay, ¿me das una de tus donitas, papi? ¿Y qué hizo? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin comer para que coman nuestros hijos, hermano? ¿No es cierto? Hacemos la Biblia a veces, ¿verdad? ¡No me dejaste! ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada. Son nuestros hijos, los amamos. ¿Lo explico? Los amamos porque son nuestros hijos. Y son capaces, o somos capaces nosotros, hermanos, de quitarnos el pan de la boca para dárselos a ellos. Aunque nos haga renegar. ¿Sí o no? Hay veces que mi esposa hace caldo ahí en la casa, ¿verdad? Y llego y está la pura olla. Ni el aroma. Ni el aroma, déjame. No la tiene que lavar. Fíjense bien, hermanos. Dios mismo estableció al Hijo como sumo sacerdote en favor de los seres humanos. Esto es plan con maña, hermanos. ¿Qué le puede negar Dios al Hijo? Y si el Hijo intercede por nosotros, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esto nos habla de la buena voluntad de Dios para con nosotros, porque no estableció a cualquiera. Imagínense que establezca a Pedro como sumo sacerdote, que así, sin ser sumo sacerdote, no le mochó la oreja a Malco. Imagínense el sumo sacerdote. No, y es esa parte. Ahorita aquí lo que estamos hablando es de la misericordia. Estamos hablando de la función de presentar a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Imagínense cómo nos estuviera yendo ahorita, hermanos. Ahora, imagínense, yo les he hablado aquí, ¿verdad? De los Borgia, por ejemplo. Imagínense que Dios hubiera establecido a ellos como somos sacerdotes. Hermano, si ahorita el mundo es un desastre, si los sumos sacerdotes que Dios establece fueran como esa bola de gente que ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, y especialmente, ¿verdad?, en el papado, hermanos, es una de corrupción que para qué le cuento. Si usted estudia historia, se va a ir para atrás, de veras. Le inventaron una silla para coronar al Papa, porque lo coronan, ¿verdad?, como rey de la iglesia, como señor de la iglesia. Hicieron una silla con un agujero abajo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hubo una mujer que llegó a ser papa, Juana la Papisa. La descubrieron porque por ahí abortó, ¿verdad?, y se dieron cuenta que era mujer.
Desde entonces hicieron esa silla. Coronaban otro papa y otro sujeto se metía debajo para ver si era mujer o hombre. Y está en la historia, hermanos. O sea, no les estoy contando aquí un chiste para que... no, esta es la historia. Y son cosas, hermanos, que en la historia nadie puede cambiarla. Ahí está. Por eso les digo, si ustedes estudian la historia, se van a dar cuenta de tantas aberraciones que han hecho los disque pontífices, que no podemos más que entender por qué Jesús fue el sumo pontífice establecido por Dios. Esto, amados hermanos, era la razón importante. Dios quiere bendecir nuestras vidas, sí, pero ha establecido un medio. El Señor dice, amados hermanos, que nosotros debemos dirigir nuestras oraciones al Padre y tenemos que dirigirlas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo mérito, todo requisito fue llenado por Cristo para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre. Nadie más. ¿Qué mérito hay en nosotros? Es que yo vengo y toco el sac bien mal, pero lo toco. No, ese no es un mérito. Me estoy explicando. Hay gente que dice, es que me estoy dejando crecer la barba porque se la voy a llevar a San Filmas en Orejón porque quiero que Dios me haga un milagro. ¿Bajo qué mérito? ¿Que te dejaste crecer la barba? ¿Que traías quizás telarañas ahí en la barba porque para cumplir con un contrato que tú estableces? No. Me estoy explicando. Los méritos necesarios para que podamos llegar a la presencia del Padre fueron solamente a través de Jesucristo. Cuando Él murió, el velo se rasgó, abrió el camino a través de sí mismo, de su propia carne, para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar, amados hermanos, ese oportuno socorro que necesitamos. Pero tenemos que entender que solamente es a través de Él. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Antes de entregar el Espíritu, Jesús dijo, consumado es. O sea, no tienes que hacer nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto. Qué importante es entonces, hermanos, que nosotros entendamos. El creyente puede acercarse al trono de la gracia para tener comunión con Dios. Porque el sumo sacerdote que tenemos delante de Dios no es otro que su propio Hijo. Que los méritos ya fueron pagados, hermanos. Y con esto terminamos. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que o sea, el sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna. ¿Para quién es la eterna redención, hermanos? ¿Quién? Fíjense bien, Jesús obtuvo eterna redención, pero Él no necesitaba ser redimido. Él era el redentor. Él obtuvo eterna redención para nosotros. ¿Sí? Fíjense bien, versículo que leímos anteriormente decía, es necesario que tenga algo que ofrecer. Este versículo nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿Cuántos le estamos esperando? ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, aquí estamos. Señor, he predicado tu palabra. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera, Señor.
Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hemos visto tu amor, tu gracia, tu fidelidad y tu gran misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, queremos suplicarte que tú te glorifiques en nuestras vidas. Si algo hay en nuestros corazones que no nos permite llegar, Señor, a ese clímax, a ese punto, Señor, de comunión contigo, de relación personal contigo, aquí estamos, Señor, rogándote que tú te glorifiques, suplicándote, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que alimentes nuestra fe, nuestra comunión contigo. Señor, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que tú te muevas con poder en nuestros corazones de tal manera, Señor, que quites todo estorbo entre tú y nosotros, para que podamos, Señor, venir confiados, venir con la certeza, con la seguridad de que seremos recibidos en tu mano, Señor, en el hueco de tu mano, seremos recibidos, Señor, en tu presencia. Queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte a ti, Señor. Estamos, Padre Celestial, suplicándote por tu presencia, rogando por tu misericordia, Señor, clamamos por una relación real contigo, por una comunión verdadera contigo, quita todo costumbrismo de nuestras vidas, quita todo aquello que no te agrada en nosotros y permite que tu gloria, Señor, se derrame sobre nosotros, que seamos partícipes de tu misericordia, Señor, que podamos adorar gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ven a glorificar tu nombre, Señor.